Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen soy, y aquí en este canal nos apasiona el mundo del entretenimiento, las noticias de las celebridades y por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que seguro les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y analizar a fondo una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan su romance? Qué bonito era verlos juntos. Desde que protagonizaron Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla, encendiendo la imaginación de millones de fanáticos alrededor del mundo. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas y seguidas, acaparando portadas de revistas, tendencias en redes sociales y el cariño incondicional de sus seguidores. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más bonitas y aparentemente perfectas, a veces llegan a su fin. Y en este vídeo vamos a desentrañar, basándonos en la información disponible, todo lo que Kerem Bürsin ha revelado sobre su ruptura con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Lo confirma. Así que si son fans de esta pareja, o simplemente les encanta estar al día con las últimas novedades de sus celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar las declaraciones de Kerem, las razones detrás de la separación, y cómo ambos han afrontado esta situación. Prepárense para un análisis completo y detallado que los dejará con la boca abierta. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, ese néctar que tanto nos gusta, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo porque les aseguro que vienen más noticias interesantes, análisis de sus estrellas favoritas y secretos jugosos que revelaremos aquí. Suscríbanse ahora mismo. Ya. No esperen más. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Es la manera perfecta de ser parte de esta comunidad y no perderse nada. Bueno, ahora sí empecemos con el chismecito. La noticia de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel conmocionó a sus seguidores. Fue como si un pedazo de la magia de Love is in the Air se hubiera desvanecido. Después de meses de especulaciones, rumores y un sinfín de análisis de cada foto y publicación en redes sociales, la confirmación llegó. Y aunque ninguno de los dos había dado declaraciones concretas, las pistas y los indicios eran cada vez más evidentes y palpables. Fotos por separado en eventos importantes, publicaciones con mensajes ambiguos y enigmáticos en redes sociales que parecían más poemas que textos ordinarios, la ausencia de interacciones en Instagram y otras plataformas digitales, todo apuntaba a una separación inevitable. La realidad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones están bajo un microscopio constante. Cada gesto, cada silencio, es analizado y diseccionado por la prensa y los fanáticos. La presión mediática, la vorágine de compromisos profesionales y la constante exposición pública pueden ser factores determinantes en el desgaste de una relación. En el caso de Kerem y Hande, la situación no fue diferente. La atención que generaban, tanto individualmente como en pareja, era inmensa, lo que hacía que cualquier movimiento fuera noticia. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos detrás de esta ruptura que parecía sacada de una telenovela? ¿Y cómo se sentían Kerem y Hande al respecto? ¿Cómo se maneja el dolor, la decepción y la tristeza cuando el mundo entero está mirando? Es una situación que, sin duda, requiere una fortaleza y una madurez extraordinarias. Y ahora, gracias a las últimas declaraciones de Kerem Bürsin, tenemos más información, piezas del rompecabezas que nos permiten armar una imagen más clara de lo sucedido. Aunque no ha entrado en detalles explícitos sobre las razones específicas de la separación, ha dado algunas pistas y ha compartido sus sentimientos, ofreciendo una visión más íntima de lo que vivieron. Sus palabras han sido analizadas con lupa por la prensa y los seguidores, buscando en cada frase un indicio, una pista, una explicación. Según las declaraciones que hemos podido recopilar de diferentes entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha hablado sobre la complejidad inherente a las relaciones sentimentales y la importancia fundamental del respeto y la comprensión. Ha mencionado que a veces las diferencias en los ritmos de vida, los proyectos profesionales que toman rumbos distintos y las expectativas personales que cambian pueden influir en la dinámica de una pareja, generando tensiones y desafíos difíciles de superar. Kerem ha hecho hincapié en que las relaciones requieren un esfuerzo constante, una comunicación abierta y una capacidad de adaptación que no siempre es fácil.
Y de mantener, especialmente cuando se está expuesto a la presión externa y a la constante atención mediática. Ha destacado que las agendas apretadas, los largos periodos de rodaje y los compromisos profesionales en diferentes países pueden dificultar el tiempo de calidad y la cercanía emocional que son esenciales para el buen funcionamiento de una relación. También ha dejado claro que aunque la ruptura fue dolorosa y supuso un cambio importante en su vida, la relación con Ande fue muy especial y significativa para él. Ha hablado con cariño sobre los momentos compartidos, destacando la admiración y el respeto que siente por Ande. Es evidente que a pesar de la separación, existe un vínculo de afecto y buenos recuerdos entre ellos. No se han dedicado frases hirientes ni acusaciones, por el contrario, han mantenido una postura de respeto mutuo, lo cual dice mucho de su madurez y de la calidad de la relación que tuvieron. Uno de los aspectos más interesantes de las declaraciones de Kerem es su actitud madura y reflexiva ante la situación. No se ha visto envuelto en polémicas ni acusaciones, sino que ha preferido mantener una postura de respeto y discreción, evitando entrar en detalles que puedan dañar la imagen de Ande o la suya propia. Ha optado por un camino de introspección y crecimiento personal, mostrando una gran inteligencia emocional. Esto demuestra la calidad humana de Kerem, su profesionalismo y su capacidad para afrontar los desafíos con serenidad y elegancia. Ha reconocido que la ruptura fue un momento difícil, pero también ha enfatizado la importancia de aprender de la experiencia y seguir adelante. Ha demostrado una gran fortaleza y una actitud positiva ante la vida, lo cual ha sido muy bien recibido por sus seguidores. Su capacidad para mantener la calma y la compostura en medio de la tormenta mediática es admirable. ¿Y qué pasa con Ande? Aunque no tenemos declaraciones directas de ella, podemos inferir, a través de sus publicaciones y apariciones públicas, que también está afrontando la situación con madurez y fortaleza. Ha continuado con sus proyectos profesionales, mostrando una actitud fuerte y positiva, enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal. Ha demostrado una gran capacidad de adaptación y una resiliencia admirable. En sus redes sociales hemos visto mensajes de apoyo y agradecimiento a sus fans, demostrando que está enfocada en su bienestar y su futuro. Ha mantenido una actitud positiva y optimista, lo cual es un claro indicio de su fortaleza interior. Ha demostrado que a pesar de las dificultades, es capaz de seguir adelante con su vida y sus proyectos. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuáles son las claves que nos dejan las declaraciones de Kerem Bürsin? Primero, es evidente que la relación entre Kerem y Ande fue intensa y especial. Los dos se querían, se admiraban y se apoyaban mutuamente. La química que se vio en la pantalla traspasó la realidad, y su relación se convirtió en un cuento de hadas para muchos de sus fans. La conexión entre ellos era innegable, y su amor parecía ser sincero y genuino. Segundo, la ruptura, aunque dolorosa, parece haber sido producto de diferentes factores que, lamentablemente, llevaron a tomar caminos separados. Las agendas apretadas, las diferentes expectativas, la presión mediática y la distancia geográfica pudieron haber influido en la decisión. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y que a veces, a pesar del amor, las diferencias pueden ser insalvables. Tercero, ambos están afrontando la situación con madurez y respeto, demostrando su profesionalismo y su capacidad de recuperación. Han evitado las polémicas y las acusaciones, y han optado por mantener una actitud positiva y enfocada en el futuro. Esto demuestra su fortaleza y su capacidad para afrontar los desafíos con serenidad y elegancia. Y aunque nos encantaría saber todos los detalles, lo importante es que tanto Kerem como Ande están bien, y siguen adelante con sus vidas y sus carreras. Debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en el futuro. ¿No les parece? Ahora hablando un poco de las posibles razones, y esto es especulación, claro, porque no podemos saber a ciencia cierta lo que ocurrió dentro de la intimidad de la pareja, podríamos analizar algunos factores que pudieron influir. Las agendas apretadas, como ya mencionamos, las largas horas de trabajo en diferentes proyectos, la exigencia de estar siempre disponibles y la presión mediática constante pueden pasar factura a una relación. La distancia también pudo ser un factor importante. Recordemos que ambos son profesionales muy solicitados, con proyectos a menudo fuera de su país. La distancia física puede dificultar el contacto, el apoyo mutuo y la construcción de una vida en común. Otro factor que podría haber influido son las diferencias en las expectativas a futuro. Tal vez en algún momento no coincidieron en sus planes de vida, en sus proyectos personales o en sus ambiciones profesionales.
Las prioridades pueden cambiar con el tiempo, y lo que antes parecía compatible, ahora ya no lo es. Es importante recordar que cada persona tiene su propio camino, y que a veces es necesario tomar decisiones que, aunque dolorosas, son necesarias para el crecimiento personal. Pero, repito, estos son solo suposiciones, ya que, como les dije, Kerem no ha profundizado en los detalles específicos de la ruptura. Lo más importante es que ambos han demostrado respeto mutuo, y han optado por mantener una actitud de discreción y elegancia. Lo que sí es cierto es que esta ruptura nos ha dejado una lección valiosa: las relaciones son complejas, y a veces, a pesar del amor, no es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. El amor por sí solo no es suficiente para construir una relación duradera. Es necesario el compromiso, la comunicación, el respeto mutuo y la capacidad de adaptación. Pero también nos ha demostrado la importancia del respeto, la comprensión, la madurez y la resiliencia en momentos difíciles. La manera en que Kerem y Hande han afrontado esta situación es un ejemplo de cómo se puede lidiar con una ruptura de manera elegante y constructiva. Han demostrado que es posible mantener la calma, la compostura y el respeto mutuo, incluso en momentos de dolor. Y ahora, para terminar este análisis, quiero hacer un par de reflexiones. ¿Qué nos enseña esta situación? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? Primero, es importante recordar que las relaciones sentimentales son un trabajo en equipo. Requieren comunicación, compromiso y esfuerzo mutuo. Es necesario invertir tiempo y energía en la relación, y estar dispuestos a hacer sacrificios y compromisos para que funcione. Segundo, es fundamental respetar los tiempos y las decisiones de cada persona, sin importar lo difícil que sea. Cada persona tiene su propio camino, y es importante respetar sus decisiones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. La comprensión y la empatía son esenciales para mantener una relación sana y respetuosa. Tercero, la madurez emocional es clave para afrontar las rupturas de manera saludable y constructiva. Es importante aprender a manejar las emociones negativas, a perdonar y a seguir adelante. La ruptura es un momento difícil, pero también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y para aprender a valorar lo que realmente importa en la vida. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Hande Erçel, hemos desentrañado algunos de los posibles motivos, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta situación. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. Déjenlos en la caja de comentarios. Me gusta leerlos y responderlos. No se queden callados, quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darme un gran like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan estar al día con las noticias de sus celebridades favoritas. Y por último, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que la comunidad es la que hace que esto siga adelante. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.